¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Nuestros queridos oyentes, una vez más les damos la bienvenida a nuestro podcast Anda Conmigo del Instituto de Religión del Valle de Utah. Y este día estamos muy complacidos de tener acá con nosotros a una invitada muy especial, a Diana Angulo. Tenemos también a Jennifer, nuestra anfitriona de siempre. Diana es de México y ella tiene muchos talentos de todo tipo. Gracias. Es una persona muy con muchos dones espirituales que el Padre Celestial le ha dado. Gracias. Pues quisiéramos pedirte que te presentes, Diana. Cuéntanos de ti un poco. Sí, claro. Pues hola a todos. Espero estén muy bien y en un lugar muy bonito ahorita escuchando. Bueno, mi nombre es Diana Angulo. Soy la mayor de 4 hermanas. Bueno, somos 4. Y son mis mejores amigas y siempre las menciono porque son definitivamente parte de mí. Nací y crecí en México. Tengo casi 9 años en Estados Unidos. Llegué a estudiar a BYU, Idaho, me gradué en 2020, me casé en 2021 y mi esposo es de México, pero como estaba estudiando en BYU, pues ya me quedé acá. Bueno, un rato más, hasta que Dios quiera. Y ¿qué más? Soy parte de la organización de Central de las Escrituras y hacemos contenido inspirador para los miembros de la iglesia. Yo estudié música y he hecho varias cosas respecto a música, como traducción musical y composición. Ahorita estoy trabajando en proyectos musicales con eso y uno de ellos es que acabo de empezar un dueto con una amiga que tal ustedes conocen, que se llama Ali Gardner. Oh, ¿sí? Estamos haciendo un dueto musical de música inspiradora, música que nos acerque a Dios y a nuestro Salvador. Y sí, tenemos apenas unos meses haciéndolo, entonces ando muy emocionada y muy ocupada, pero muy feliz. Y tengo un esposo que me apoya muchísimo. Mario es definitivamente el mejor hombre que yo he conocido. Y a este le voy a dejar porque si no voy a empezar a llorar. pero sí, yo agradezco mucho a Dios por él y por la persona que es para mí y para quienes lo conocemos también. Sí. Y ya. Sí, testifico las palabras de Diana. Tiene muchos talentos, también conozco a Mario. Y me gustó mucho algo que dijiste, que de alguna manera todas las cosas que estás haciendo te ayuda o nos ayuda a nosotros a acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Y creo que es bonito hacer cosas que nos inspiren. He visto tus videos, me gustan mucho, aprendo mucho también. Gracias. Y muchas de las cosas que también vimos en uno de tus videos, hablaste sobre la salud mental. Uh-huh. Sí, y ese es precisamente el tema que vamos a tratar hoy. Desde una perspectiva del Evangelio, ¿verdad? ¿De qué manera podemos nosotros navegar por los desafíos que podamos tener en cuanto a la salud mental y de qué manera también eso nos puede ayudar a acercarnos a Jesucristo? Personalmente, creo que todas las personas siempre vamos a tener algo con lo que luchamos en esta vida. Y no tiene que ser lo mismo para todos. No todas las personas quizás tenemos un desorden alimenticio o un problema de la salud mental, pero siempre hay algo. Sí. Pero muchos comentarios que nos han llegado también es que hablemos sobre eso desde la perspectiva del Evangelio. Y queríamos preguntarte a ti, Diana, lo dijiste en público en uno de tus videos, que ese es uno de los desafíos con los que tienes. Sí. ¿Cómo comenzó y cómo lo llevas? Comenzó en la universidad. Pasaron varias cosas para que yo al final me diera cuenta que sufría específicamente de ansiedad. He sentido depresión en mi vida antes y durante el tiempo que fui diagnosticada, pero de lo que yo sufro constantemente es de ansiedad. Y de hecho, durante el proceso del diagnóstico me di cuenta que yo lo he tenido toda mi vida, que lo he tenido desde que soy niña. Y cuando empecé a entender cómo se sentía, me acordé muchos momentos en los que yo lo había sentido, pero yo, la verdad, a veces creía que era el espíritu diciéndome que me estaba portando mal.
o que me estaba diciendo algo malo va a pasar y tienes que estar lista, o me estaba haciendo sentir mal por cosas que yo había hecho mal. No sé, de alguna manera como que mi mismo pequeño entendimiento de niña de 8 años, que fue la primera vez que lo sentí, como que trató de explicárselo a sí misma. Y ahora sé que no, o sea, todo el tiempo fue ansiedad, solo yo nunca supe qué era y encontré ciertas formas como que de, entre comillas, lidiar con él, con esa situación, pero realmente nunca pude entender bien cómo superar esas emociones o cómo controlarlas hasta que me dijeron cómo se llamaba. Y a partir de allí de hecho le estaba hablando de esto a un amigo hace poco que me preguntó algo en específico y que me hizo darme cuenta que yo fui diagnosticada, en abril 2019, y cuando fui diagnosticada, todo ese primer año fue aprender a lidiar con la ansiedad de manera física. Y a todos nos pasa de diferentes maneras, ¿no? Pero en mi caso, yo estudiaba piano, estudiaba música, y mi maestro se dio cuenta que yo tenía ansiedad porque se me entumían las manos y los brazos. Y habló conmigo, parte por él y por otro amigo fue que yo terminé yendo al psicólogo. Pero sí, o sea, se me entumía todo, me daban dolores de pecho muy, muy, muy fuertes y tenía insomnio. Entonces, todo ese primer año fue aprender a lidiar con esas emociones, aprender a no necesariamente controlarlas, pero a veces aceptarlas y a veces minimizarlas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese año fue eso, y el siguiente año ya fue empezar a entender qué sentimientos o qué pensamientos me provocaba la ansiedad. Empecé a entenderlo un poquito al final del año, y de hecho, interesantemente, algo que me ayudó mucho fue cuando el presidente Nelson nos invitó a dar gracias. Según yo, si no mal me acuerdo, fue a final de 2020, ¿no? Sí. Fue para Thanksgiving, sí, Día de Gracias de 2020. En esa semana fue que empecé a entender un poquito más mis sentimientos, pero no logré entender tanto cómo controlarlos y también cómo reconciliar esos sentimientos con mi testimonio. Entonces, todo el siguiente año se trató de eso. Y lo sigo teniendo ahorita, ¿no? Y hay cosas físicas y cosas espirituales que me ayudan, pero fue muy interesante ver que la ansiedad y la salud mental te pueden causar daños físicos y emocionales, o sea, las dos. En mi caso fue así, ¿no? Pero he escuchado montones de cosas que a otra gente le pasan. Sí. Y sí. Se me hace muy interesante, bueno, algunas cosas que dijiste, muchas, pero tal vez para volver un poquito, se me hace interesante que tú desde niña lo padecías, pero no sabías. Y por eso creo que es tan importante que hablemos de estos temas, que los padres estemos conscientes de estos temas para que podamos tal vez identificarlo en los niños y poder ayudarlos a ellos desde una temprana edad también con esta situación. En mi caso también, yo creo que nunca he padecido de depresión o ansiedad. He tenido tristezas, he tenido épocas de dolor, de tristeza en mi vida, pero creo que no lo he padecido, pero lo experimenté también por medio de mi hija, que por cierto ella estudiaba contigo, ¿verdad? Sí. Estudiaban las dos juntas allá. Yo después de un rato supe que era su hija, pero después vi su nombre, Elena Aburto. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Tiene sentido, pero teníamos el mismo maestro. Sí. Muy bueno él, por cierto. Pero la cosa es que fue por medio de ella que yo aprendí en cuanto a esto. Y muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos sabido antes, ¿verdad? Porque también a ella le pasó después que salió de la secundaria, cuando ya estaba en la universidad, que supo que tenía estas situaciones. Pero por eso es importante hablar de estos temas. Por eso es importante que nos informemos, que sepamos que son una realidad y que no es que hay algo malo con nosotros. Simplemente es algo que tenemos que identificar en nosotros mismos para poder superarlo. Y otro detalle muy interesante que puedo tomar de lo que dijiste es de que es un proceso, ¿verdad? El proceso de sanación no es una cosa de un día para otro, no hay una fórmula mágica, no hay
bueno, me voy a tomar esta pastilla, ya se me quitó. Ay, ojalá. Sí, Ay, pero deme dos. implica conocerse a uno Sí, mismo, implica saber, conocer su cuerpo, su mente, pero a la vez también implica actuar. Sí. Y la fe es obras, ¿verdad? Exacto. ¿Y de qué manera te ha ayudado, Diana, tu fe en Jesucristo? ¿De qué manera has sentido tú la ayuda de Él en todo este proceso? Qué buena pregunta. Pues, híjole, tuve varias experiencias para llegar a entender primero que tener problemas de salud mental no tenían que ver con mi falta de fe. Y me he peleado con tanta gente con esa frase. Híjole, no. Ha sido muy difícil. Realmente sigue siendo tabú. O sea, sí. a mucha gente le incomoda esa frase. Creen que realmente la fe tiene que ver con tu salud mental. O sea, que piensan que no tienes suficiente fe. Exactamente, Como sí. que si Por eso deberías estás estar sufriendo. cerca de Dios, no deberías Exactamente, tener ansiedad, sí. no deberías tener Exactamente. depresión. De hecho, la primera persona de la que escuché Dios te ama mucho y es importante que seas fiel, pero no te vas a curar leyendo discursos de conferencia, fue mi maestro de piano, el Brother McQuay se llama, ¿no? Él fue la primera persona de la que yo escuché eso en 2019. Y estudiando todo lo que están en las escrituras y a los profetas, es prácticamente lo mismo, dicen prácticamente lo mismo. Y creo que la forma en la que me ha ayudado mi fe en Jesucristo, una, es que honestamente es, en algún momento dentro de nuestra vida, tengamos problemas de salud mental o no, creo que hay momentos en los que nos vamos a sentir como que en pausa, como que no sentimos nada, ¿no? Y eso es como, digamos, independiente, pero cuando uno tiene problemas de salud mental, yo siento que es un poquito más seguido y porque uno luego no entiende qué es verdad y qué no porque no sientes nada. Entonces, en esos momentos yo tenía que confiar simplemente que yo ya era un ejercicio mental de, ok, alguna vez ya lo sentí, alguna vez yo ya supe ciertas cosas, tengo que confiar que eso sigue siendo verdad. Y eso yo lo escuché de Elder Holland. Sí, entonces, sí. Yo por eso era como de, ok, no lo entiendo ahorita, lo voy a entender después, no lo entiendo ahorita. Y la verdad no era nada fácil. Entonces no puedo decir que háganlo y al siguiente día está todo bien. No, o sea, fue muy difícil hacer ese ejercicio. Pero creo que algo que me ayudó mucho fue ver 2 ejemplos en las escrituras de personas que, si bien no puedo decir, tenían depresión o algo, pues no puedo decirlo. Pero los sentimientos que ellos expresan son muy parecidos a cosas que yo he experimentado. El primero fue Job. En Job 16, casi todo el libro de Job tiene que ver con sus sentimientos y sus pruebas, ¿no? Pero en Job 16, él habla, parece que dice aquí que le está respondiendo a sus amigos y a su esposa, y les está diciendo, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. También podría yo hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, mas yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Yo cuando leí eso, yo sentí como, yo he sentido eso tantas veces, porque creo que parte del proceso del que hablábamos hace rato es que algunas personas viven su proceso para lidiar con sus propias emociones, pero otros viven su proceso para ayudar a sus seres queridos. Sí. De alguna manera todos vamos a tener un proceso con esto, porque es parte de esta vida, ¿no? Es parte de este mundo caído. Y yo leía esto y yo sentía, Job, yo te entiendo. O sea, gente a veces bien intencionada, a veces malintencionada, no saben consolarte, solo lo empeoran. Y a pesar de que, o sea, tal vez no era, yo sentí como feito también por Job, porque era, pobrecito, yo sé a qué te refieres. También el no dejar las escrituras y ver ejemplos como este o como el de Nefi, que si hay tiempo me gustaría hablar de él. Ese tipo de cosas me hicieron sentir que no era la única, que no estaba sola, y que si el
Padre había preparado todo para que esa escritura estuviera ahí, yo podía confiar que Él me estaba entendiendo. Y poquito a poquito encontré respuestas. La primera vez que yo escuché de una autoridad general sobre este tema fue del Holland, en uno de mis discursos favoritos como vasija quebrada. Yo lloraba así porque yo me preguntaba, ¿cómo el Elder Holland? Porque él dijo, en los momentos más difíciles de mi vida, ¿cómo el Elder Holland va a tener un momento difícil en su vida? Si eres un líder, como tiene mucho que ver con el tema espiritual, es un líder mundial, está cerca de Dios, ¿cómo? Entonces, fue la primera vez que yo dije, no es un tema de espiritualidad, como no es un tema de que si tú eres miembro no vas a tener o padecer esto, y si no eres miembro sí lo vas a hacer. Claro. Y la segunda vez fue cuando era muy jovencita, a los 16 años, tuve un desorden alimenticio que fue de bulimia, que fue social, como no fue biológico ni de herencia, sino que literalmente fue la sociedad que me impulsó a hacer eso. Y después dije, toda mi vida he tratado de ser fiel, como no tiene nada que ver si yo soy fiel o no soy fiel. Pienso que es un desafío que el Señor nos da. Y algo que me gustó de Job, cuando leíste, es como muchas veces nosotros pensamos que debe haber un termómetro de dolor, como requisitos. Solamente debes estar triste si es esto, check. Y no, yo no puedo medir tu dolor como, no, te debe doler solamente 2 centímetros o el segundo nivel. Si estás pasando por esto. No aguantas nada. Es como que, oye, no, porque cada persona, como me gustó cuando él le dice como, si ustedes tan solo pudieran entender cómo mi alma se siente, no, ellos quizás decían como es insignificante. Entonces yo creo que primero sacar esa idea de que tiene que ver si eres espiritual o no eres espiritual. Una vez un miembro en mi barrio que dijo como estaba pasando por un proceso de corazón roto, como romántico, y él dijo, deberías ir al templo. Y yo, sí, pero también tiene que ver con que tienes que pedir ayuda. Claro. Como el Señor nos va a ayudar, el Señor puede ayudar a nuestro corazón, pero Elder Holland lo dijo, la ayuda profesional está ahí para poder ayudarnos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a las personas? Diana, piensas tú, en vez de estarlas criticando, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlas cuando queremos ayudar a un ser querido, a un amigo, a alguien que está pasando por algo así? Fíjense que la verdad creo que la respuesta me la dio mi esposo. Todavía no éramos ni novios, apenas estábamos saliendo, pero ya sabíamos que había algo allí. Ya era obvio. Y una vez, meses antes había yo estado hablando con mi mamá de todo esto y en un momento me estuvo insistiendo en que hiciera ciertas cosas y yo me acuerdo mucho hasta el momento donde estaba y donde estaba caminando y me paré en seco y le dije, mamá, te amo mucho, pero te voy a pedir que por favor como pares, hasta aquí pares, porque no me entiendes, pero no te estoy pidiendo más. ¿Y qué hago? Y le digo, no sé, mamá, no sé, solo por favor no me digas esto. Y ahí las dos llorando, ¿no? Y me dice, ay, perdón, y no sé qué, no, tranquila, mi mamá es de las personas más tiernas que conozco. Pero lo menciono porque meses después tuve una experiencia muy parecida con Mario por teléfono. Me estaba diciendo, no, es que esto tal vez no sé qué. Le digo, no, es que me siento así y así. Y entonces él dijo, sí, está bien, entiendo. Pero lo dijo como si él entendiera lo que yo estaba sintiendo. Entonces yo le dije, te voy a parar ahí. Entiendo a qué te refieres, pero por favor no me vuelvas a decir que me entiendes. No lo digas, porque no lo entiendes, pero tampoco te estoy pidiendo que lo hagas. Solo no lo digas. Y entonces, pues se acabó medio raro todo, ¿no? Y como a los 3 días me dice, Diana, estaba pensando en lo que me dijiste. Y he estado orando al respecto y siento que lo entiendo un poco más. Y le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, sí, es que estuve orando y dije, Padre, ¿qué puedo hacer? O sea, si yo quiero estar con ella, ¿qué me toca? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Cómo puedo entenderla? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que buscar para entenderla? Y me dice, entonces recibí una respuesta. Y la respuesta fue, a ti no te toca entenderla. Tú solo tienes que amarla. Y cuando él me lo dijo, yo empecé a llorar, porque yo me di cuenta que ni siquiera yo sabía eso. O sea, pues estaba yo como que muy temprano en mi proceso de entender cosas, y es una idea tan sencilla como todo en el evangelio, ¿no? O sea, la respuesta es más sencilla de lo que uno cree. Y cuando él me lo dijo, es cierto, dije, no, sí, o sea, yo solo necesito sentirme segura, sentirme en un lugar que sé que no me van a criticar, que sé que no van a tratar de hacer que yo entienda las cosas como simplemente que van a validar los sentimientos que yo tengo. Y
y juntos buscar soluciones, ¿no? Porque también sé que debe haber soluciones, sé que debe haber cosas o herramientas que tanto los psicólogos te dan o también que puedes encontrar espiritualmente, pero sí hay cosas que me van a servir en específico y no puedo hallarlas. A veces no las puedo hallar sola, a veces sí, pero si no estoy en un lugar seguro, ya sea mi hogar con mis padres o mi hogar con mi esposo o mis amigos o un lugar seguro, nunca los voy a encontrar y me voy a sentir cada vez peor, porque algo que nos pasa a quienes tenemos problemas de salud mental, y lo he hablado con varios amigos y amigas, es que nosotros podemos ver que a los demás no les cuesta trabajo y nos sentimos peor, porque sentimos que deberíamos ser normales, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que un gran ejemplo de cómo ayudar a las personas es el Señor Jesucristo. Sí, claro. Cuando nosotros analizamos, leemos las conversaciones que Él tuvo con muchas personas, nos damos cuenta que Él les hacía preguntas para que ellos expresaran sus sentimientos, que expresaran su testimonio. Y él les preguntaba simplemente lo que estaban pensando, cómo se estaban sintiendo. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente es cuando María Magdalena está llorando junto a la tumba vacía. Y Él se acerca y ella no lo reconoce. Y Él le pregunta, ¿por qué lloras? Sí. Él ya sabía por qué lloraba. Claro. Él ya sabía, pero sin embargo quiso que ella expresara sus sentimientos. Sí. O también me hace recordar a Marta y a María llorando afuera llorando porque Lázaro había muerto y Él no dijo nada, solo lloró con ellas. Sí. Y Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Pero aún así ese momento es tan especial porque Él sabe que sus sentimientos son válidos, que necesitan sacarlos, que no hay un termómetro, ¿no? Para medir qué tan feliz o qué tan triste deberías estar. Y a veces simplemente no necesitamos decir mucho, solamente escuchar. Escuchar para que la persona saque lo que tiene adentro y ayudarle. Y creo que también eso es algo que podemos aprender del Salvador. Él siempre nos está extendiendo su amor, siempre nos está extendiendo maneras en que nosotros podamos saber que Él está con nosotros. Y eso es también bien importante, el hecho de saber que el Señor está ahí, aunque a veces no lo sintamos, sino darnos cuenta que Él nunca nos va a abandonar. Sí, de hecho el elder, no me acuerdo de su nombre, pero alguien a esta conferencia apenas dijo que el hecho de que no sientas amor no significa que no eres amado. Sí. Espero recordar después, perdón, pero sí, completamente Él está. Y yo quiero terminar, hay una de las frases que también, como una forma me gustó lo que dijiste, que es validar el sentimiento. Yo no puedo entenderte porque yo no soy tú. Exacto. Pero está bien que llores. Como llora, está bien. Como si estás enojada, está bien. No te quedes ahí, nada más. Sí. Me gusta una frase que el discurso es muy bueno, es en armonía con el cuerpo y el espíritu. Es una clave de la felicidad que se dio en un devocional de la Universidad de Brigham Young y dice: los hábitos que establezcan ahora en relación con sus bienes tan personal ejercerán una influencia tanto temporal como espiritual por el resto de su vida. Su atención no debe centrarse en seguir las vanas tendencias del mundo. Se trata simplemente de perder un poco de grasa. No se trata simplemente de perder un poco de grasa de aquí o allá, o de levantar pesas para verse tan musculoso como su compañero de cuarto. La meta es sentirse mejor y encontrar un equilibrio temporal y espiritual. Y eso lo hacemos con el Señor. Personalmente, creo que el Señor siempre va a validar nuestras emociones, como podemos llorar haciendo una oración. Sí. Pero también, como dijo la hermana, quizás para quienes nos ven y no son miembros de la iglesia o quizás no creen en Dios, creo que el Señor envía personas para que validen lo que sentimos, que no nos juzguen. Tenemos suficiente con lo que nosotros pensamos, como dijiste tú, como, ¿por qué me estoy sintiendo así? O ¿por qué me duele esto de aquí? Pero cuando hay alguien que le dice, está bien, que te duela, o cosas así, realmente, como a mí me ha ayudado mucho también hacerlo con otras personas que padecen de estas enfermedades o que están ahí. Creo que eso me ha ayudado mucho a andar con el Señor, que yo creo en Dios, creo que Él está ahí, pero para las personas que quizás no lo crean, va a haber alguien que va a estar ahí con ustedes. Sí, me encanta eso también porque ya que hemos pasado por estas circunstancias y comprendemos cómo se siente, nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a otras personas. Sí. Y eso nos llena de empatía, nos llena de un amor diferente, es un nivel diferente, porque nosotros sabemos, tal vez no sabemos exactamente cómo se siente la persona, pero sabemos
que necesita ser escuchada, Sí. ser amada Y y ser llevada a Cristo para que sea sanada. Sí, no, definitivamente. La escritura de segundo Nefi 4, bueno, perdón, el capítulo, me gusta mucho por muchas razones, pero uno de ellos es que si es que desean, les invito a que lo lean, porque los sentimientos que Nefi dice en ese capítulo son muy parecidos a las cosas que yo he sentido teniendo ansiedad. Y para mí, él es un ejemplo de muchas cosas, pero uno de ellos es que no tenía miedo de seguir al Salvador. Y yo cuando leí ese capítulo en medio de una crisis muy, muy fuerte, yo escribí en mis notas, si él se sintió así, y él mismo dice, si yo he visto ángeles, si yo he visto las visiones que Dios me ha dado, si yo he visto tantos milagros y he podido hacer tantas cosas en el nombre del Señor, y aún así me siento así, oh miserable hombre que soy. Y yo pensé, bueno, si Nefi se ha sentido así, entonces significa que realmente no tiene que ver con mi fe. Sí. Tiene que ver con que necesito ayuda, ¿no? Y así como el Salvador ha dicho, si le llevamos a Él nuestras debilidades, las convierte en fortalezas. Y no lo veo necesariamente con una fortaleza ahorita todavía, pero la forma en la que sí es una fortaleza es en lo que decía hace rato, que yo sí siento fuerza en poder levantar a otros que se sienten así. Y por esa parte sí se ha vuelto una fortaleza, porque puedo no necesariamente entender cómo se siente, porque no es igual a mí, pero sí puedo sentir cómo es que es el camino para que se sienta un poquito mejor y se acerque al Salvador. Sí. Pues muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Gracias. Realmente creo que esto va a ayudar a muchas personas a centrar su fe y empezar tal vez su camino hacia la sanación. Sí. Que se den cuenta de que realmente sí se puede sanar de esto, tal vez no totalmente, pero aprender a superarlo. Definitivamente. Y te agradecemos mucho que estés aquí. Gracias. Y pues gracias por escucharnos y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio. Gracias. Bye.